A ver, vamos a comprobar los neumáticos. ¿Cómo están los neumáticos? Esto está divino. Hola, hoy hablamos de neumáticos. Neumáticos o llantas que le llaman en Sudamérica son esas cosas negras que nunca le echamos cuenta que tenemos ahí en la parte de abajo del coche. Los neumáticos son la parte más importante del coche porque es lo que soporta cuando frenamos, que para todo el peso del coche, o cuando giramos que el coche haga lo que queremos con el volante. Por lo cual los neumáticos son la parte prácticamente más importante del coche porque es lo que nos hace mantener el control en todo caso. Los neumáticos o las llantas están hechos básicamente de caucho y el caucho es lo que entendemos todos como goma. La goma, pues el problema que tiene es que con el tiempo lo van perdiendo sus propiedades. Y por ejemplo, si vemos un balón de estos de goma típico que solemos dejar en la terraza y que nos olvidamos y después de varios veranos de haber aguantado lluvia, haber aguantado sol, pues encontramos que la goma está en mal estado, está peguntosa, no es lo que te compramos en su momento. Los neumáticos todavía peor porque, claro, nosotros vamos montando en el vehículo y utilizamos los neumáticos para manejar el vehículo. Y en eso basa que el coche vaya por donde queremos. De los neumáticos hay que tener en cuenta tres cosas. Las dos cosas que hay que tener en cuenta de los neumáticos son fundamentalmente el estado y la fecha. Lo segundo que tenemos que mirar los neumáticos es la fecha. Eso viene en todos los neumáticos en una de las caras. Las fechas son 4 números, y esos 4 números son 2 pertenecientes a las semanas del año y los otros 2 al año que se fabricó el neumático. La fecha es importante porque el neumático con el tiempo, como hemos dicho, pierde propiedades y se vuelve pues más duro generalmente o empieza ya a crear otros problemas. Un neumático que ya tiene más de 5 años, 7 años, 8 años, ya obviamente no está en su mejor estado. Entonces puede crear situaciones incómodas, sobre todo pues, en día de lluvia o porque pillamos alguna superficie un poco más deslizante de lo habitual. Este problema es todavía más acuciante en los neumáticos que son baratos. Hay muchos clientes que cuando van al taller buscan neumáticos por precio y no por calidad o por el uso que le vayan a dar. Esto es un error muy habitual y es donde muchísimos sitios donde se venden neumáticos lo que le preguntan al cliente es qué neumáticos quiere y el cliente la solución normalmente suele ser mirar la parte económica. Esto es un error ya que en el mercado hay miles y miles de neumáticos, modelos, marcas, distintos tipos y lo más razonable sería buscar un neumático según el uso de cada persona. Porque hay gente que hace más kilómetros, hay gente que hace menos kilómetros, hay gente que le da un uso más deportivo, hay gente que le da un uso más de ciudad y depende un poco del uso de cada persona y de cada vehículo. Hay unos neumáticos que pueden adaptarse mejor o peor a cada caso. En cualquier caso, los neumáticos baratos con el tiempo perderán más rápidamente sus propiedades. Por lo cual, si no usamos los neumáticos muy a menudo, o sea, no hacemos muchos kilómetros regularmente, posiblemente después de 5 años no tengan las mismas propiedades ni de lejos que de nuevo. El desperfecto básico de los neumáticos suele ser el tema del desgaste. Como hemos dicho, es una goma y la goma, pues como la goma de borrar, se van gastando. Normalmente un neumático nuevo suele tener entre unos 7, 8, 9 milímetros, depende del modelo, y según la ley, por lo menos europea, el mínimo que puede tener un neumático de verano son unos 1,6 milímetros. Esto lo podemos ver con una moneda de euro, por ejemplo, o cualquier medidor de neumático al uso. El desgaste de los neumáticos, lo ideal sería que fueran parejos. En muchos casos, por problemas derivados de la suspensión, de cómo está ajustado la dirección del vehículo, incluso por el uso, puede haber distintos desgastes en una zona del neumático que sean más acuciantes que en otras, por lo cual estamos gastando prematuramente un neumático sin necesidad. En el caso de la ITV, los neumáticos normalmente solamente se mira el tema de la profundidad, del dibujo que tenga. Siempre que el dibujo esté por encima de 1,6 milímetros, nunca habrán motivos para decir que ese neumático no está bien. Aparte, pueden mirar el tema de las medidas o temas que, a no ser que tenga algunos síntomas de desgaste o de desperfecto excesivo, normalmente no suele haber un problema con los neumáticos de la ITV, siempre y cuando pues, tengan el perfil mínimo que indica la norma, la ley, y esté aparentemente en buen estado. Debido a esto es normal que veamos algunos neumáticos, por ejemplo, con 10, 15 años pasando de ITV sin que dé ningún problema. Y claro, si el neumático ya llega a un punto donde ya está tan endurecido que se llama técnicamente cristalizarse la goma, el caucho, y ya no se desgasta más,
el neumático sigue circulando y seguimos circulando con el vehículo sin que haya un desgaste, sin que haya un agarre por consiguiente, es porque ya está duro. Sin embargo, pasa ITV normalmente sin ningún problema, porque el neumático aparentemente está en buen estado y como la fecha no es un dato determinante para las ITV, no se suelen mirar y no suelen ser un motivo para que te rechacen una ITV. Primera. Segunda. Tercera. Para que un neumático esté en buen estado y siempre en estado de uso, es importante cada X tiempo controlar las presiones. Las presiones normalmente vienen en alguna parte del vehículo, ya sea en el marco de la puerta o la tapa de combustible. Vienen las presiones normalmente que indica el fabricante, ya sea con pocos pasajeros, con mucha carga, etcétera, etcétera. Aparte, pues se pueden encontrar los datos normalmente en internet. Los neumáticos de un vehículo normal suelen costar normalmente entre los 50 y los 100 euros, en los casos normalmente más extremos. Obviamente hay vehículos que pueden costar muchísimo más unos neumáticos, pero normalmente suele ser por unidad, suelen costar eso, unos 50, 60, 70 euros normalmente, o sea que no es algo realmente caro. Y sobre todo es bastante importante porque es lo que reside la seguridad de cuando uno va conduciendo. Nuestros neumáticos tendrán que funcionar perfectamente cuando haya sol, en los días buenos, que eso normalmente no suele ser un problema porque prácticamente cualquier modelo, cualquier neumático funciona muy bien en seco. El problema es los días de lluvia. Si tenemos días de lluvia, pues nuestros neumáticos tienen entre el asfalto y el neumático suele haber una capa de agua que es donde pierde rápidamente sus propiedades. Y ahí es donde vamos a notar realmente si tenemos algo que no está haciendo la función que tiene que hacernos o realmente nos va a poner en una situación de peligro. Y estas son básicamente las 2 o 3 cosas que tienen que tener claras en el tema de neumáticos en su vehículo. Como les digo, es la parte más importante y por eso quería empezar con este tema, para que todo el mundo preste atención a este detalle que normalmente no le solemos hacer mucho caso, por desgracia, y es donde básicamente cuando hay una situación que puede desembocar en un accidente, normalmente el problema suele ser que los neumáticos no están en suficiente buen estado como para hacer una frenada decente o poder esquivar en un momento dado un obstáculo que nos podemos encontrar o algo similar. 3 cosas, 2 cosas, 3 cosas. Gracias a todos, nos vemos en el siguiente vídeo.